Vamos a continuar hoy por dos grandes tradiciones intelectuales de estas primeras antropologías de mediados y fines del siglo XIX. Me refiero al evolucionismo y al difusionismo. Estas dos corrientes tuvieron como centros institucionales y de conocimiento los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Si bien sus presupuestos teóricos, sus enfoques, sus métodos y sus resultados fueron abiertamente cuestionados por las perspectivas antropológicas que van a venir después, desarrolladas en Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia, ya me refiero más al siglo XX, sus puntos de vista encontraron a lo largo del siglo XIX y también en el siglo XX a algunos antropólogos que actualizaron su programa y por sobre todo han dominado hasta el día de hoy concepciones de sentido común sobre la evolución de la humanidad y la difusión de la cultura. A grandes rasgos, el evolucionismo sostiene que las sociedades o las culturas humanas se han desarrollado de modo progresivo desde formas más simples o elementales hacia formas más sofisticadas o complejas. En él coexisten concepciones diferentes acerca de las causas que determinan este movimiento, es decir, de lo simple a lo complejo, la caracterización de las secuencias temporales que comprende y la determinación de las instituciones sociales que deben tomarse como referencia para definir estados evolutivos. En términos generales, en la historia de la humanidad, sus cultores presuponen la afirmación de una tendencia de tipo unilineal, es decir, una en la cual todas las sociedades deberían atravesar etapas evolutivas semejantes, o bien multilineal, que reconoce divergencias en el despliegue de estos estadios evolutivos, las cuales explican las singularidades que pueden presentar la historia de cada sociedad en particular. El evolucionismo antropológico decimonónico, por decimonónico nos referimos a todo lo perteneciente o relativo al siglo XIX. Bien, entonces, ese evolucionismo antropológico reconoce diálogos estrechos y contemporáneos en el desarrollo de esta corriente en las ciencias naturales, en especial con la divulgación de las ideas de Charles Darwin. Sin embargo, la formulación de las ideas de dos autores clásicos de esta corriente sobre la evolución de la familia, la organización política y la ley precede a la edición de El origen de las especies. Me refiero en este punto a las obras Das Mutterrecht de 1861 de Johann Bachofen y Ancient Law de 1861 de Henry Maine. Es por ello que algunos analistas de la historia del pensamiento antropológico reconocen las teorías de la evolución social y cultural más bien como una tradición intelectual heredera de la idea de progreso de la Ilustración del siglo XVIII, de lo cual ya estuvimos hablando en episodios anteriores. Ahora vamos por difusionismo. Este focaliza su análisis en la determinación de culturas que desarrollan invenciones independientes o paralelas, o bien en la identificación de centros culturales a partir de los cuales se difunden estas invenciones simbólicas o materiales por medio de las migraciones de población, el comercio, la guerra o la conquista. Los británicos Grafton Elliot Smith y William James Perry presuponían que los hombres eran poco inventivos y que el origen de toda cultura avanzada se había difundido desde el antiguo Egipto. Camboyanos y javaneses copiaron las pirámides a los egipcios y aquellas influencias incidieron en los indígenas americanos. Bien, o sea, a grandes rasgos, el difusionismo presuponía un centro cultural que irradiaba conocimientos y saberes hacia otros centros marginales, es decir, un centro periferia. Asimismo, estos autores británicos sostenían que las invenciones culturales de la civilización se diluyen conforme se propagan hacia regiones periféricas o marginales, como comentábamos recién. Por su parte, el difusionismo de raíz germánica de Fritz Graebner y Wilhelm Schmidt tenía por objetivo establecer complejos culturales, entre comillas, que resultaran de la determinación de círculos y ciclos culturales. De este modo, denominaban círculo cultural a los centros, ámbitos o áreas territoriales desde los cuales se consolidó y desplegó una cultura, al tiempo que el concepto de ciclo cultural comprendía el patrimonio material y simbólico relativamente homogéneo o los rasgos distintivos que definían una cultura a partir de una descripción y análisis de su economía, habitación, vestido, adornos y alteraciones corporales, armas, instrumentos, arte, ritmo, mito. Volviendo al evolucionismo, este tiende a enfatizar una perspectiva diacrónica, pues en la línea del tiempo es posible reconocer el movimiento de la evolución progresiva de las sociedades o culturas desde las formas más simples a las formas más complejas. Por su parte, el difusionismo articula sincronía y diacronía.
ya que puede, en un mismo corte temporal, delimitar centros y periferias en la difusión de la cultura y luego integrar el análisis en una secuencia temporal donde las invenciones más antiguas corresponden a un centro de creación. Es decir, el difusionismo presuponía la poca originalidad de las culturas humanas. Solo unas pocas tenían esa capacidad de invención, de ser original. El resto eran copias de menor calidad y cada vez la calidad disminuía, por ejemplo, mientras más lejos se estaba del centro, es decir, mientras más a los márgenes nos íbamos. Ahora bien, como habíamos dicho, estas corrientes son propias de mediados del siglo XIX, principios del XX principalmente. Es importante destacar que, a pesar de todo lo expuesto, no es inusual encontrar evolucionistas preocupados por la difusión cultural, y también que hay difusionistas que presuponen una idea de progreso cultural. Por ejemplo, en la determinación del esquema culturológico difusionista, que establece la secuencia cultural primordial: protoculturas, culturas primarias, culturas contrapuestas, culturas complejas o protohistóricas. Asimismo, ambas corrientes antropológicas tienen en común la importancia que atribuyen a la comparación sistemática de sociedades y culturas pasadas y presentes como enfoque y método de análisis.